Libro de Mateo capítulo 21. Libro de Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé junto al monte de los Olivos. Entonces Jesús envió a 2 discípulos y les dijo: Id a la aldea que está frente a vosotros. Enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo, decidle: el Señor los necesita, y enseguida los devolverá. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Decida la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Y la multitud muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iba delante y los que lo seguían aclamaban diciendo: Gloria al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿Quién es este? Y la gente respondía: Este es el gran profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces vinieron a él al templo, ciegos y tullidos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo: Gloria al Hijo de David. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús contestó: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos se fue a la ciudad de Betania y posó allí. Por la mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó, pero encontró solo hojas en ella, y le dijo: Nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Al verlo, los discípulos quedaron maravillados y decían: ¿Cómo se secó la higuera en el acto? Jesús respondió: Os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte: Quítate de ahí y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, recibiréis. Cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús respondió: Yo también os haré una pregunta. Si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos pensaron entre sí: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así respondieron a Jesús: No sabemos. Y él también les dijo: Ni yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera, y respondió: Iré, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no creísteis en él. Pero los publicanos y las rameras creyeron en él. Y aunque vosotros lo visteis, no os arrepentisteis después para creer en él. Oíd otra parábola. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos y a uno lo hirieron, al otro lo mataron y el otro lo apedrearon. El dueño envió a otros siervos, en mayor número que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos. Al fin envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo.
Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: «Este es el heredero. Matémoslo y quedaremos con la herencia». Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Respondieron: «Matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo». Entonces Jesús les dijo: «¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser piedra de esquina? El Señor hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará». Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, y trataron de prenderlo, pero temieron al pueblo, porque lo tenían por profeta. Con el capítulo 21 se da inicio a la última sección del libro de Mateo, que abarca hasta el capítulo 28. Y estos últimos capítulos pues abarcan solamente una semana de la historia y del ministerio de Cristo Jesús. Y son de tremenda importancia, porque ellos forman la médula del Evangelio. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén por última vez. Según Mateo, esta parece ser la primera visita a Jerusalén después del comienzo de su ministerio, aunque Lucas y Juan registran otros viajes. Y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es uno de los momentos más cumbres de la vida de Jesús, por los acontecimientos que allí sucedieron. Y Mateo muestra la manera en que las palabras del profeta se cumplieron por medio de las acciones de Jesús, probando que era el Mesías. Y la llegada de Jesús a Jerusalén en el pollino destaca su realeza mesiánica como también su humildad. El versículo 8 dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que este es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Jesús audazmente declara ser rey, y la multitud con júbilo lo aclama. Pero esa misma gente cedería a la presión política y lo abandonaría poco después. Y el comentario bíblico adventista dice que las ramas que tendían ese día allí eran las ramas de olivo, árbol cuyo nombre se inmortalizó en el nombre del Monte de los Olivos, y como símbolo de victoria se empleaban palmas en ocasión de una entrada triunfal. El verso 10 dice que cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y el comentario bíblico adventista dice que literalmente significa que la gente se estremeció o fue sacudida, y con este vocablo se describe vívidamente la agitación de toda la ciudad. Y aunque la muchedumbre no estaba del todo convencida de que Jesús fuera el Mesías, percibían que el poder de Dios lo acompañaba. Ahora, el comentario bíblico Mundo Hispano dice que este verbo traduce un vocablo griego, del cual viene nuestro término sismo, y es decir que se produjo un sismo, una fuerte sacudida o agitación emocional en la gente. ¿Quién es este? Y esto indica que los sentimientos estaban divididos, había sorpresa, había expectativa, había burla, había desprecio y había indignación. Y muchos contestaban que este era Jesús, el profeta de Nazaret. Quizás habían oído hablar sobre él, quizás sabían que era más que un mero profeta, porque muchos de ellos esperaban que Dios levantaría un gran profeta como Moisés, quien los iba a librar, pero era nada más esperanza terrenal. Y Lucas agrega que cuando llegaron cerca a la santa ciudad, Jesús se detuvo, la contempló y lloró sobre ella. Recordaba su gloriosa historia de cómo Dios la había bendecido y favorecido tantas veces y en tantas maneras, pero cómo la nación una y otra vez se había negado a cumplir su propósito. Y para colmo, cómo los líderes religiosos habían rechazado al Mesías, al que había venido de parte de Jehová Dios para salvarlos. Y ese día, mientras los niños empleaban sus gritos de aclamación, los líderes religiosos se indignaron. Manifestando su frustración por no poder frenarlo, apelan a Jesús para que él ponga fin a lo que para ellos era un escándalo o una blasfemia. Y por tercera vez Mateo registra que los líderes religiosos se indignan y rechazan a Jesús cuando es aclamado como hijo de David.
y los principales sacerdotes y escribas actuaban con esta actitud frente a Jesús porque Él les hacía sentir su propia falsedad.